Muy buenos días para todos. Uno de los efectos colaterales de la pandemia que estamos viviendo ha sido, sin lugar a duda, el del protagonismo sin paralelo histórico que ha tomado la tecnología digital y el mundo cibernético. En estos casi 2 años, nuestra relación y quizá dependencia de los instrumentos de comunicación, Internet, computadoras, redes sociales, teléfonos, etcétera, ha crecido exponencialmente, porque nos ha permitido, de modo paliativo al menos, hablar, trabajar, dictar y recibir clases y enterarnos con los límites que la pauperización de la verdad impone a los medios de comunicación, enterarnos, digo, de lo que pasa. Como consecuencia, las tecnologías han recibido un impulso y una mayor aceptación por parte de la mayoría de las personas. Una confianza que a veces se pasa de la raya. Así se escucha hasta el cansancio de que en esto no hay vuelta atrás, por ejemplo, como si se tratase de una adquisición que perfecciona sin más a la persona, la sociedad, la cultura, lo que tiene su parte de verdad, pero también su cuota de falsedad. Para muchos, por ejemplo, la educación debería ser de ahora en más virtual, al menos parcialmente, y hay quienes consideran ya superado el modo presencial y personal. No me extiendo en esto, lo menciono solo para poder encuadrar mi tema. En este caldo ha crecido, ¿no?, afianzándose cada vez más una ideología que toma en nuestro tiempo una relevancia del todo particular y preocupante. Me refiero al transhumanismo y al posthumanismo. El tema tiene ya su historia y confieso que me he resistido largamente a gastar esfuerzos en interesarme de él, relegándolo a la esfera de la literatura de ciencia ficción. Me preocupé en serio por vez primera hace, creo que aproximadamente una década atrás, quizá un poco menos, cuando la Conferencia Episcopal Española le dedicó un párrafo destacado en uno de sus documentos, tomándolo con mucha seriedad y relacionándolo con la concepción constructivista del sexo, propia de la ideología de género, ¿no?, y de las teorías queer, teorías raro, ¿no? Les voy a hacer leer ahora ese párrafo, ¿no? Dice así: en esa misma línea, la de la ideología de género, ¿no?, y teorías queer, dice, se encuadra también la llamada teoría del cyborg, organismo o cyborg, organismo cibernético híbrido de máquina y organismo, entre cuyos objetivos está como paso primero la emancipación del cuerpo, cambiar el orden significante de la corporalidad, eliminar la naturaleza. Se trata de ir a una sociedad sin sexos y sin géneros, en la que el ideal del nuevo ser humano estaría representado por una hibridización que rompiera la estructura dual hombre-mujer, masculino-femenino. Una sociedad, por tanto, sin reproducción sexual, sin paternidad y sin maternidad. La sociedad así construida estaría confiada únicamente a la ciencia, la biomedicina, la biotecnología y la ingeniería genética. El origen y final del existir humano se debería solo a la acción de la ciencia y de la tecnología, las cuales permitirían lograr ese transhumanismo en el que quedaría superada su propia naturaleza, posthumanismo. Como podrán observar, los teólogos españoles, autores del texto, usan verbos en presente. Esta teoría tiene objetivos, trata de producir una sociedad tecnológica, etc. Los frutos quizá están distantes, si es que son posibles, pero ya se trabaja en esa línea. Hoy ha crecido el convencimiento de que esto está muy bien y muy cerca, pero habría que hacer muchas aclaraciones al respecto. En junio de este año, la Universidad Francisco de Vitoria ha realizado en Madrid un valioso congreso Razón Abierta sobre transhumanismo. El mismo se abrió con la conferencia del transhumanista Anders Sandberg sobre la nueva normalidad, en la que se preguntaba: el debate fundamental en torno a este tema radica en si seguiremos siendo humanos o, por el contrario, perderemos nuestra esencia humana.
En el párrafo que tenemos todavía en pantalla, habrán notado el uso de tres términos: humano, transhumano, poshumano. Humano designa la naturaleza humana tal cual la conocemos, o sea, lo que somos. Transhumano es el ser humano mejorado, una suerte de transición entre el humano y el poshumano. Este último indica, en cambio, una realidad específicamente diversa de lo humano, una nueva especie, un salto cualitativo respecto del humano, un ser, dice un filósofo, que, siendo obra del ser humano, iría más allá de lo que ahora es el ser humano. Tanto lo transhumano como lo poshumano serían o serán, si es que llegan a ser alguna vez, productos de la labor del hombre sobre la naturaleza humana. Como señalan sus defensores, todos los cuales aceptan a pie juntillas y acríticamente los postulados más radicales del evolucionismo, la evolución que ha estado hasta el momento en manos de la naturaleza pasaría a estar ahora en manos del hombre tecnológico. El movimiento transhumanista se origina a finales del siglo XX. Entre los autores más representativos menciono solamente media docena, como para ilustrar el tema: Jeremy Rifkin, Peter Diamandis, Nick Bostrom, Ray Kurzweil, David Pearce, Noah Harari, Max More, Natasha Vita-More, etc. Si quisiéramos ser exhaustivos, la lista sería abultadísima. Considero que la definición más sugestiva del transhumanismo es la que da el filósofo sueco Nick Bostrom de la Universidad de Oxford, cofundador en 1998 junto a David Pearce de la Asociación Transhumanista Mundial. Él lo describe de la siguiente manera: es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal. Creo que en este párrafo encontramos varios de los elementos fundamentales que marcan este fenómeno que uno de los introductores del término, Haldane, calificó en 1924, cuando se empezó a usar este término, de creencia. Esto es en su obra Dédalo, la ciencia y el futuro. Creencia, es decir, él lo consideraba entonces algo más cercano a una emoción religiosa que a una postura científica. A confesión de parte, dice el dicho, relevo de pruebas. En primer lugar, dice esta definición de Bostrom, es un movimiento cultural, intelectual y científico, o sea, que sus pretensiones son verdaderamente totales. Defiende la evolución del humano al poshumano a través del uso de las nuevas tecnologías biomédicas e informáticas. Tiene una visión global del hombre y apunta a un cambio total de la vida humana. O sea, con pretensión científica, es en realidad una concepción filosófica. De muy mala filosofía, sin duda, pero filosofía al fin y al cabo. Mejor dicho, filosofía en boca de no filósofos. En segundo lugar, y esta es una de las aristas más tenebrosas del fenómeno, considera su intento como un deber moral. ¿Deber para con quién? No para con Dios, pues en el mejor de los casos el transhumanismo prescinde de él y en líneas generales niega incluso su existencia. No para con el hombre, porque el objetivo del transhumanismo es ir más allá del hombre, hasta la construcción de una realidad de la que solo sabemos que, de hacerse realidad, tendría con el hombre menos relación que la que éste tiene con el mono, según dicen ellos mismos. ¿Qué nos queda? Pues nada, a menos que uno quiera hacer entrar al ruedo al diablo o a la naturaleza hipostasiada, en cuyo caso estaríamos en una religión invertida o en una religión panteísta. Parece pues una deuda con deudor, pero sin acreedor, por tanto, una suerte de fanatismo con todas las letras. En tercer lugar, el objetivo propuesto es doble: adquirir y eliminar. Lograr, por un lado, dice, el incremento de las capacidades intelectuales y físicas. Como consecuencia, eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana. Y aquí menciona dolor, sufrimiento, muerte. A ver cómo entendemos esto.
Que la enfermedad, el dolor y la muerte sean aspectos indeseados, no lo vamos a discutir. Los combatimos con la medicina y también incluso con la virtud, porque la fortaleza, de hecho, es una virtud cardinal, es decir, esencial, entre otras cosas, porque el objeto que enfrenta el sufrimiento se hace presente en la vida de toda persona, antes o después. Pero calificarlos de no necesarios a la naturaleza humana es otro cantar, o más bien otra antropología. ¿Puede excluirse la muerte de la realidad humana y animal sin excluir al mismo tiempo la realidad humana y animal? ¿Es la muerte natural o es posible concebir una realidad viva, sensible, que sea al mismo tiempo corporal e inmortal? Los cristianos conocemos muy bien la dificultad que ha entrañado para la teología el pasaje de San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, donde afirma el apóstol, la muerte entró en el mundo por el pecado de Adán, pecado original. Porque este texto parecería sugerir entonces que el morir sería ajeno a la naturaleza humana. Entró porque pecó el hombre. Yendo así contra una certeza filosófica que señala que, por el contrario, parece un fenómeno natural. Lo reconoce esto el mismo Santo Tomás, quien ha planteado la dificultad de este texto diciendo lo siguiente: al parecer, la muerte no proviene del pecado, como dice aquí el apóstol, sino más bien de la misma naturaleza, es decir, de la necesidad de la materia. Notemos la expresión ex necessitate materiae, o sea, está ligado a la constitución propia de la materia. Sigue diciendo Santo Tomás, porque el cuerpo humano está compuesto de contrarios, por tanto es naturalmente corruptible. Por eso, ¿no? Acotamos, si se considera la naturaleza humana según los principios intrínsecos, ahora sí sigue diciendo Santo Tomás, la muerte es algo natural a ella. De ahí que Séneca diga que la muerte no es penal, o sea, no entra como un castigo, sino natural al hombre. Esto está en el comentario de Santo Tomás a ese texto de la carta a los romanos. Los teólogos cristianos resolvían esta dificultad planteada por el texto revelado teniendo en cuenta el designio providencial de Dios, por el cual, en razón del alma que sí es inmortal, Dios otorgó al hombre en el paraíso una serie de dones, uno de los cuales es llamado precisamente el don preternatural de la inmortalidad. Por este, el cuerpo era sobrenaturalmente, no naturalmente, sobrenaturalmente preservado de su natural corruptibilidad, y este don se perdió por el pecado original junto a todos los demás dones, la gracia, el don de integridad, el don de perfecto dominio, etc. Todo esto pertenece a la fe cristiana. Por esta razón, entonces, sí, ahí se puede combinar ambas cosas. La muerte sería natural al cuerpo. Dios la preserva por un don preternatural, como este don se pierde por el pecado, entonces ahí sí, la muerte irrumpe en el mundo en razón del pecado. Quien esté interesado en profundizar un poquito más sobre este tema puede encontrar una apretada síntesis del mismo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí simplemente quiero mostrar cómo la misma fe cristiana y la teología han reconocido siempre que el desgaste, la vejez, la enfermedad y la muerte, aunque no deseables para nuestro instinto, ¿no?, son condiciones propias de la realidad corpórea. A Bostrom, sin duda, lo tiene sin cuidado lo que diga San Pablo o el Génesis bíblico, pero se ve que tampoco le interesa mucho lo que la razón humana y la filosofía toda ha considerado como evidente, a saber, la condición natural del morir, propia del ser viviente finito compuesto de alma y cuerpo. Al considerar la muerte y lo que lleva a ella como ajenos a nuestra naturaleza humana y por tanto potencialmente prescindibles, nos plantamos ante una concepción antropológica nueva, que sus detentores nunca aclaran y postulan con la certeza de una creencia religiosa. Recuerden esa confesión de parte de Haldane cuando introdujo el término transhumanismo. Algunos dicen que esto se debe a que el transhumanismo es más bien una praxis y no tanto una teoría, pero yo conjeturo que se debe a que, más todavía incluso que una praxis, es una creencia religiosa en manos de técnicos muy hábiles en su terreno y muy torpes en los ajenos, especialmente los filosóficos. De estas afirmaciones podemos, sin embargo, llegar a entresacar algunos rasgos de esta antropología.
yo destacaría por lo menos los siguientes. En primer lugar, considera al hombre ilimitado, es decir, capaz de mejorarse indefinidamente, sin fronteras naturales. No solo, me refiero en el plano moral, en el plano de la madurez, en el plano espiritual, sino en el plano material, que es el plano que manejan ellos, ¿no? El hombre se construye, según esta teoría, asimismo en un progreso ilimitado. Progreso, ya dije, no moral, que es el de la praxis y la praxis griega y el agere latino, regulado por la prudencia, sino el progreso mecánico, que es el de la poiesis griega, y el facere latino, que es el regido por la técnica. En este sentido es que pueden decir que el hombre no se hace, sino que se fabrica, aún a sí mismo se fabrica. La palabra clave, enhancement, mejora, que es uno de los talismanes de la antropología transhumanista, debe entenderse exclusivamente entonces en sentido técnico. Pero una técnica sin prudencia como guía superior es una ciencia sin moral, sin obligaciones ni límites éticos, en la que todo lo posible pasa a ser lícito sin importar los costes, incluso si se trata de vidas humanas o del mismo futuro de la humanidad. En segundo lugar, en esta visión la persona es reducida a funcionalidad material. Se considera persona lo que parece funcionar como tal. Por tanto, también lo sería una computadora que mediante algoritmos avanza deducciones a partir de nociones presupuestas, lo cual tiene una semejanza externa con el raciocinio. En tercer lugar, la naturaleza humana es para el transhumanismo autoconstrucción y autopercepción, en lo que coincide con la teoría de género, como señalaba el texto que leí antes de la Conferencia Episcopal Española. Es mera subjetividad perceptiva y proyectiva y total disponibilidad física en cuanto a lo que puedo hacer técnicamente de mi cuerpo. Puedo modificarme tanto cuanto la ciencia y la técnica me permitan, lo cual es susceptible de progreso. Hoy se puede modificar la apariencia física de los caracteres sexuales externos, mañana será el turno de la ampliación de las funciones cerebrales, pasado será quizá la hibridación humano-animal o humano-soporte digital. En cuarto lugar, para el transhumanismo la naturaleza es asexual, la sexualidad es deconstruible, el género o percepción de la función sexual es permanentemente mudable. El posthumano, el resultado de todo este proceso de transhumanismo, aunque todavía imposible de imaginar, sin embargo, es ya previsto como asexuado, porque el humano es concebido como reductible a lo material y la misma conciencia a una función neurológica. Hay una dimensión, no hay dimensión espiritual en sentido estricto. A lo sumo daría la impresión de que cuando hablan de espíritu, estos autores entienden por el mismo una entidad material o sutil, una suerte de energía material, volviendo así a lo que pensaban los presocráticos hace 2500 años atrás, o lo que piensan los científicos materialistas que estarían dispuestos en nuestro tiempo, como dijo uno, a aceptar la realidad del alma únicamente si la vieran asomarse por el tajo que deja su escalpelo. Todo es, pues, inmanente a los límites materiales. Por tanto, si lo consideramos en su conjunto, el transhumanismo es fundamentalmente una utopía antropológica, materialista y funcionalista, que en algunos de sus postulados no soporta el análisis filosófico más benigno. No estamos diciendo que la tecnología no pueda ser usada al servicio de la mejora humana, todo lo contrario. Pero advertimos que estamos ante un concepto ambiguo y que la investigación científica es llevada adelante no solo por científicos serios, sino también por aventureros con grandes capacidades técnicas, económicas y políticas, pero sin prudencia moral ni sabiduría filosófica necesarias para evitar que la técnica degenere en enemiga del hombre. Que el hombre tema grandemente esta posible deriva lo testimonia el éxito que el género distópico ha tenido en el último medio siglo y más todavía, tanto en la literatura como en la cinematografía.
Porque al intento de mejorar el ser humano, Human Enhancement, el transhumanismo rígido o extendido, como también se lo conoce, suma otros tres objetivos: la transformación de la naturaleza humana, el logro de la inmortalidad, de la que ya mencioné algo, y el desarrollo de la inteligencia artificial general junto a la creación de la conciencia artificial. La mejora de la condición humana a través de la tecnología no entraña por sí sola objeciones éticas, mientras se respeten los principios de la prudencia y la justicia en el uso de los medios, y no conlleve consecuencias nocivas para la naturaleza humana, social, individual y la descendencia de ésta. Es de hecho un empeño central de la medicina reparativa. Si las mejoras incluyen además el aumento de la expectativa de vida y la victoria sobre las circunstancias indeseables que acompañan el envejecer humano, son siempre bienvenidas. Pero nos llena de perplejidad cuando se habla de eliminar el envejecimiento y la muerte, porque nos obliga a preguntarnos por qué cosa entienden por naturaleza humana entonces. En efecto, la abolición de los límites corpóreos implica también la supresión del ser humano, que es una realidad compuesta de alma y cuerpo. El transhumanismo llamado inmortalista, que no está integrado por cuatro locos recluidos en una isla, sino por personas muy influyentes y con grandes recursos económicos, políticos y técnicos, y de hecho algunos de ellos han trabajado o trabajan para Google, la NASA y grandes entidades mundiales, insiste mucho en este sentido. No voy a entrar en el tema, pero sí me gustaría señalar algo que es muy importante desde la perspectiva psicológica realista. Ellos hablan de inmortalidad, pero no comprenden en qué consiste el deseo de inmortalidad del ser humano. A mi modo de entender, desconocen qué es el espíritu humano. Aunque hablen de él algunas veces, entienden, como dije antes, me parece una suerte de energía material y no otra cosa. Porque el hombre, hablando con propiedad, no tiene deseos de inmortalidad, sino de eternidad. Eh, eh, Presten atención a cómo utilizo estos dos términos, ¿no? Uso el término inmortalidad como la mera cualidad de no morir, de extender la vida indefinidamente. En cambio, por eternidad pretendo referirme a la pervivencia personal plena de sentido y perfección, lo que para un ser espiritual no es posible sin la unión y posesión del bien espiritual infinito. Esto lo expresó muy bien ese gran pensador que fue Gustave Thibon en un drama teatral de 1959 titulado Seréis como dioses, donde describe precisamente el desencanto de una sociedad utópica que ha logrado técnicamente la capacidad de no morir, pero en la cual el vivir indefinidamente carece de sentido. Y esto es lo que está sucediendo en nuestra misma sociedad. ¿Acaso no nos dice nada que nuestra sociedad, después de haber ofuscado las aspiraciones espirituales en una radical inmanencia temporal, avance ahora a brazo partido para lograr la aprobación de la eutanasia en casi todos los países más avanzados culturalmente? Y digo culturalmente en sentido irónico, porque si puede poner esto como centro de sus aspiraciones, ¿de qué cultura estamos hablando? ¿Qué sentido tiene hablar entonces de mera inmortalidad de una sociedad que quiere asegurarse que todos gocemos del derecho inviolable al suicidio? ¿No será que ni los transhumanistas inmortalistas, ni los eutanasistas modernos entienden realmente qué es lo que da sentido a la vida humana y realmente qué es lo que aspira nuestro espíritu cuando aspira a esa pervivencia, ¿no? Que no es un mero no morir, ¿no? El transhumanismo es además un tecno-optimismo, como lo han definido, que por más que pregone el enhancement del hombre, la mejora del hombre, trabaja en realidad por la superación del hombre, lo cual significa dejar al hombre en el camino, ¿no? En su vertiente más radical, que ve al transhumano como una etapa hacia el posthumano y a este como una especie diversa del humano, no cabe duda que considera que este último, el humano, es una etapa digna de ser superada, como se tira una cáscara de banana después de que uno se comió la banana. Si no fuera así, ¿por qué tanto esfuerzo justamente en lograr algo que, como dije antes, según ellos mismos,
no tendría el día que aparezca nada que ver justamente con ese humano que ha quedado atrás como una especie perimida, ¿no? En la cual, por supuesto, dirán, se trataría de que convivan ambas especies, pero la especie mejorada es justamente la que se desea, el poshumano. El empobrecido concepto que el transhumanismo tiene del hombre se debe a qué? Al reduccionismo materialista con que lo concibe. De hecho, el horizonte donde lo encierra no comprende su dimensión espiritual, como ya dije. Que está reducido al plano material resulta claro si tenemos en cuenta, por ejemplo, que las mismas mejoras morales que el transhumanismo espera de la tecnología se concentran en la esfera comportamental. O sea, que el hombre sea más tolerante, más respetuoso, más cortés, que sea más manso, que tenga más capacidad de diálogo, de perdón, etc. ¿No? Todo, que está todo buenísimo, pero todo esto lo funda no en un trabajo de perfección racional sobre la personalidad, en el trabajo del carácter, sino en el recurso a una farmacología cada vez más específica y efectiva. Lo que la tecnología nos ofrecerá para ellos, en la visión del transhumanismo, será una medicación ajustadísima para evitar reacciones violentas, sortear la tristeza y la depresión, anular el descontento que produce la falta de sentido y de la vida, así como las pócimas mágicas que nos mantengan en un permanente estado de gozo sensible. Si ustedes han leído Un mundo feliz de Aldous Huxley, que es de 1932, reconocerán en esto que está esperando el transhumanismo el famoso soma que inventa allí Huxley, que es la droga, que mantenía a los ciudadanos de ese estado feliz en una paz y euforia imbécil. Los intentos más importantes del transhumanismo se realizan en el campo de la inteligencia artificial. El término ya aceptado en nuestra sociedad es equívoco, entendiéndose por inteligencia no la facultad espiritual de conocimiento, sino la mera capacidad de resolver problemas con instrumentos, planificar, prever consecuencias de las acciones y emplear herramientas para alcanzar metas. Por el momento, la única inteligencia artificial conocida es la que se llama específica, es decir, un proceso que puede resolver un único problema. Se emplea, por ejemplo, para leer textos escritos a mano, reconocer voces, para identificar rostros, detectar fraudes bancarios, realizar diagnósticos médicos, conducir vehículos, etc. Una infinidad de aplicaciones. El tecnooptimismo, en su línea llamada humanismo extensivo, o más radical, postula que se llegará a crear una inteligencia artificial general, es decir, capaz de desarrollar no una tarea específica, sino cualquier tarea que pueda llevar a cabo un ser humano y resolver cualquier problema. Bostrom habla incluso de superinteligencia para referirse a esa inteligencia artificial general. La llama superinteligencia porque esa inteligencia artificial no solo podría hacer todo lo que hace el ser humano, sino incluso mejor que este mismo. El advenimiento de estas inteligencias artificiales generales es para los transhumanistas solo cuestión de tiempo, incluso de un tiempo muy cercano. Quizá para algunos de ellos lo postulan dentro de esta misma década. Otros son un poco menos atrevidos en su afán profético. En el intervalo dicen que lo que están haciendo es trabajar en la tecnología que hará posible esa aparición. Ese momento de la aparición de esa inteligencia artificial general, ¿no?, es llamado por los transhumanistas la singularidad. Y para esto, para el estudio y para el empuje de la aparición de esta realidad, incluso algunos de ellos, como Kurzweil y Diamandi, fundaron la Singularity University, un proyecto apoyado por Google y la NASA, que busca acelerar el cambio tecnológico que permitirá la fusión entre el ser humano y las máquinas. El resultado para estos transhumanistas serán las máquinas conscientes y los seres mixtos, cyborgs, con parte orgánica y parte robótica. Kurzweil, que en el campo tecnológico es una persona con capacidades sin duda alguna descollantes, carece, sin embargo, de visión metafísica, ¿no?, saltando de un plano del conocimiento a otro como es posible solamente en la ficción literaria. Por eso sostiene que las máquinas del futuro inmediato llegarán a ser máquinas espirituales. Pero este hombre es leído por todo el mundo,
creído por todo el mundo y seguido por gran parte de ese mundo. La tecnología para él logrará construir máquinas conscientes, libres, con personalidad e individualidad, las máquinas espirituales, como las llama él. Algunos llegan a considerar estas máquinas incluso como una suerte de hermanos nuestros, como escribe John Pollock de la Universidad de Arizona. My Brother the Machine, el título de uno de sus artículos, Mi hermano la máquina. O incluso hijos mentales. Uno escribió lo siguiente, ¿no? Son criaturas nuestras, son mejores que nosotros, con mayores cualidades y menos limitaciones. Son la siguiente etapa de la imparable evolución de la vida en la Tierra. ¿Serán los robots los herederos de la Tierra? Sí, pero serán hijos nuestros. Debemos nuestras mentes a las muertes y a las vidas de todas las criaturas que han participado en la lucha que llamamos evolución. Nuestra tarea consiste en velar para que todo este trabajo no acabe en puro desperdicio sin sentido. Si esto lo hubiera dicho un borracho de nuestro barrio, podría pasar sin llamar la atención. El problema es cuando lo escribe, como en este caso, Marvin Minsky, uno de los principales promotores de la investigación informática del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, que es un instituto de punta en todo este tipo de actividades y estudios. Filosóficamente, todo esto es un disparate, pero sus detentores lo defienden con total desparpajo. Y cuando uno les argumenta la imposibilidad de que el espíritu surja de la materia, responden que ciertamente de las máquinas actuales no es posible, pero con la máquina del futuro será distinto. Si no fuera una falta de respeto, yo diría de estos hombres lo que Jesús dijo del centurión de Cafarnaúm: os aseguro que no he encontrado en todo Israel un hombre con una fe más grande. Tanto es así que, aunque parezca una perogrullada, a este punto estamos obligados a recordar algunos principios fundamentales de filosofía de la mente, que quisiera sintetizar como sigue, siguiendo en esto a Juan José Sanguinetti. Primero, las imitaciones informáticas de los vivientes, la vida artificial, no son verdadera vida. Los ordenadores, computadoras para nosotros, a diferencia de los animales, no tienen actos internos, como las sensaciones, que para nosotros son evidencias inmediatas. Los filósofos materialistas tienden a relativizar la realidad de las cualidades sentidas o de la conciencia porque advierten que este punto es incompatible con sus teorías. El hombre, cuando realiza una simulación computacional, sabe perfectamente lo que está haciendo. El resultado no es un nuevo viviente, sino una representación virtual. No distinguirla de la vida real sería como confundir una fotografía o una película con la realidad. Segundo, los ordenadores, computadoras no sienten. Las máquinas informáticas solo pueden simular sensaciones y emociones. Carecen de actos inmanentes, no tienen ninguna interioridad, ninguna forma de conciencia, ni siquiera sensitiva. Tercero, los sistemas inteligentes y los robots no son personas humanas ni tienen un yo. El reduccionismo computacional disuelve las nociones de persona, inteligencia personal, autoconciencia y yo, reduciéndolas a conjuntos de procesos informáticos, programas. El yo queda a menudo reducido a funciones de automonitorización de los agentes virtuales. Los autores que no ven una diferencia de fondo entre el yo robótico y la persona, a menudo se han fabricado una antropología a medida del mundo computacional. Su base empirista no les permite tener una noción de persona capaz de sostenerse ante las simulaciones obtenidas con la realidad virtual. La distinción entre la persona y el robot que simula ser una persona, o sea, tener sensaciones, recuerdos, no puede explicarse por ninguna operación particular que el robot no podría tener, puesto que todo puede simularse. La persona, la libertad, el pensamiento, la autoconciencia se captan en el nivel metafísico. Los robots y los agentes tecnológicos inteligentes los comprendemos técnicamente porque sabemos cómo los hemos hecho, como máquinas capaces de manipular información y de ejecutar un consiguiente trabajo. Incluso en la ciencia ficción, en que las máquinas se salen del control humano, siguen siendo máquinas, descontroladas, pero máquinas.
La información que ofrecen los instrumentos inteligentes, o así llamados hoy en día, no es más entonces que una serie de datos, implicaciones, resultados o comandos, y la ejecución práctica que de aquí puede salir es solo una praxis técnica. Las decisiones robóticas, por muy útiles que puedan sernos, no son más que consecuencias algorítmicas, aun en los casos sofisticados de los llamados sistemas inteligentes, donde se da un espacio para lo aleatorio y por tanto para cierta indeterminación. En definitiva, los agentes inteligentes y informáticos son entidades técnicas. La persona humana, en cambio, tiene la capacidad de querer, no como resultado de una serie de operaciones algorítmicas, sino como una potencia de amar que nace del reconocimiento del valor de la existencia en el mundo, del valor de la propia dignidad y de las otras personas. Un robot no puede querer realmente, no puede amar, no tiene problemas existenciales, morales, religiosos, y si estuviera programado para simular que los tiene, no sería más que una caricatura del hombre. Hasta aquí lo que dice Sanguinetti. El hecho de que el transhumanismo piense que se puedan llegar a escanear nuestras inteligencias y pasarlas a un soporte digital, disco duro, memoria, USB o cualquier otra cosa que los reemplace en el futuro, y quedar allí indefinidamente o bien pasar de ahí después a otro cuerpo, y que esto equivalga a inmortalidad, supone una concepción dualista en la que el cuerpo es prescindible, mientras que, por otra parte, el yo personal queda identificado con la mente, reducida a su vez al conjunto de información que una persona posee. Y postular que si pudiéramos trasvasar la información que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida a un soporte digital, eso daría por resultado un yo personal, ¿sí?, con conciencia, es meterse en la ciencia ficción con saco y corbata. Del mismo modo, suponer que la progresión tecnológica, por avanzar a velocidades fabulosas, como propone la ley de Moore, ¿no?, puede producir un fenómeno espiritual, no se diferencia mucho de afirmar que si pudiéramos hacer marchar los procesos cognitivos de un perro a velocidades comunal, éste en un punto dado se volvería inteligente y comenzaría a pensar y hablar, ¿no? De vuelta, ciencia ficción con saco y corbata. Todo esto no sería más que anecdótico si no fuera porque los defensores de estas teorizaciones tienen poder, como ya he dicho, y medios económicos para experimentar cuanto les valga en gana. Están además a menudo potenciados por intereses políticos e incluso militares y carecen de principios éticos suficientes como para frenarse ante las posibles consecuencias nocivas que esto podría acarrear, las cuales no serán ciertamente el surgimiento de un espíritu por parte de una máquina, pero sí amargarnos a todos la existencia. ¿Avala esto que digo? Por un lado, el que algunos de los mismos representantes de este movimiento, por ejemplo Nick Bostrom, señale que por el momento máquinas como las que esperan poder desarrollar en el futuro, palabras suyas, representan un riesgo para la supervivencia de la especie humana, es decir, un riesgo existencial. Porque, como explica él mismo, una máquina solo realiza aquello para lo que esté programada, incluso si para ello debe destruir todo obstáculo que se le ponga delante. Ese obstáculo podría ser, el mismo hombre. Si el hombre después cuando ve que se le va de las manos lo quiere desenchufar, la máquina puede eliminar al hombre si el hombre, ¿no?, si el hombre se pone en su camino. Recuerden que eso es el argumento de la famosa, del libro y la película famosa de los años 60, Una odisea en el espacio. Es justamente ese el argumento, ¿no? De ahí que Bostrom reconozca, de vuelta palabras suyas, que no podemos arriesgarnos a crear una superinteligencia hasta que seamos capaces de controlarla. Si esta es la condición, podemos despedirnos de todo proyecto, porque hoy en día la mayoría de las personas, incluidos los transhumanistas, o quizá con más razón los transhumanistas, son incapaces de controlarse a sí mismos, de controlar los caprichos de sus críos e incluso los desmanes de sus propias mascotas. Imagínense la capacidad de controlar una máquina que se ha vuelto loca.
En segundo lugar, y creo sintomático esto, el hecho, digo, lo avala esto que estoy diciendo, el hecho de que en 2018 la Comisión Europea haya encargado a un grupo de expertos de alto nivel la elaboración de unas directrices éticas para la inteligencia artificial fiable. Fíjense el concepto que utiliza el mismo título. Para una inteligencia artificial fiable, porque, señala ese documento, estamos ante problemas que implican muchos riesgos, algunos de los cuales no son para nada menores y están indicados, como digo, en ese informe que los invito a leer porque está online. A comienzos del siglo XXI, el famoso sociólogo Francis Fukuyama calificaba al transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. Esto lo decía debido a su potencial para incrementar las desigualdades, creando seres mejorados con más derechos que los que por falta de medios o por voluntad propia reciban esas mejoras. O sea, veía un gran peligro, pero lo circunscribía a cuestiones de injusticia social. Otros han postulado problemas mucho más serios. A nosotros, lo que más nos preocupa, además de esto, es la visión antropológica, reduccionista y materialista que está detrás y que por encima de los temores distópicos que albergan muchas personas prudentes, se puede condensar en una expresión que hizo célebre Lewis con el título de uno de sus mejores libros, a saber, La abolición del hombre. Nada más. Muchas gracias.